Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. En el idioma español existen dos palabras que, a pesar de ser distintas entre sí, debido a la no comprensión de su significado, cuando las personas la utilizamos, son causa de malas relaciones entre los seres humanos y de problemas. Estas palabras son suposición y hecho. Una suposición es la consideración como cierto o real algo a partir de indicios que se tienen. Por lo tanto, es algo no comprobado, algo irreal, algo subjetivo, algo no veraz, refutable, que se puede contradecir, que se puede impugnar, que se puede rechazar, que se puede rehusar. Es decir,
lo que subjetivamente una persona cree que ha ocurrido o que va a ocurrir. La Biblia nos da algunos ejemplos de personas que suponen. En el libro de Job encontramos que Job le reprocha a sus amigos y les dicen: dejen de suponer que soy culpable, porque no he hecho nada. En la versión Nueva Traducción Viviente. Otro ejemplo es cuando Jesús vio a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y Jesús le respondió: ni este pecó, ni sus padres. Jesús enseñó que no se debe juzgar a nadie. Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque cuando uno juzga, lo que hace es decir: yo decido lo que creo que es, y eso es. Santiago nos dice: el que murmura del hermano, juzga a su hermano. Y en el libro de Romanos, en el libro de Corintios, en Filipenses, en Santiago, en Pedro, en Judas, encontramos que suponer nos convierte en murmuradores, detractores, injuriosos, calumniadores, querellosos, inventores de males, maledicentes, y que esto nos lleva a contiendas. Así que el consejo de la Biblia es: nunca supongamos. La Biblia nos dice que cuando el ser humano utiliza deliberadamente la suposición en sus relaciones con otros, no solo tendrá relaciones malas con quienes se relaciona, sino que estas personas que deliberadamente suponen son egoístas, porque andan según sus propios deseos, y que por su boca se hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y eso lo encontramos en Judas, capítulo 1, versículo 16. Por eso, la Biblia nos dice: hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. Pedro nos da un precioso consejo para poder distinguir entre la suposición y los hechos. Y nos dice que mantengamos nuestra manera de vivir, que consideremos nuestras buenas obras, que tengamos buena conciencia, para que los que murmuran entre nosotros como malhechores y nos calumnian por nuestra buena conducta sean avergonzados. La segunda palabra es la palabra hechos. Un hecho es una cosa que sucede o es un asunto o materia que se trata, que es comprobable, que es real, que es objetiva, que es veraz, que es irrefutable, porque no se puede contradecir, no se puede impugnar, no se puede rechazar y no se puede rehusar. En la palabra de Dios encontramos hechos, no suposiciones. Sin embargo, parte de la estrategia del enemigo de nuestras almas para apartarnos de Dios y de su voluntad es que utiliza la suposición para que nosotros andemos fuera de la voluntad de Dios.
Veamos algunos hechos básicos sobre la voluntad de Dios. El primero es que Dios quiere que conozcamos su voluntad. La fe hace posible conocer la voz de Dios. Y esto descansa en dos hechos fundamentales. El primero, la creencia de que Dios tiene un plan para nosotros. Y el segundo, la habilidad que Dios tiene para comunicarse con nosotros. Dios quiere tanto comunicarse con el hombre que nos dejó en la palabra un ejemplo maravilloso. Porque en Números capítulo 22, versículos del 28 al 30, se registra que él usó un asna para hablarle al profeta Balaam en una ocasión cuando él no quería escuchar. En Efesios capítulo 5, versículo 17, la Biblia nos ordena que no seamos insensatos, sino que seamos entendidos cuál es la voluntad del Señor. En Colosenses capítulo 1, versículo 9, Pablo le escribió a los colosenses diciéndoles que desde el día en que habían oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tenían para con todos los santos, no cesaban de orar por ellos y pedir que fueran llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y en Hechos capítulo 22, versículo 14, cuando Pablo relata su conversión, comparte que Ananías, cuando le habló, le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. En la Biblia encontramos otros versículos en donde Dios se comunicó con los hombres para darle a conocer su voluntad. Sobre esta base de las Escrituras podemos concluir indefectiblemente que Dios quiere que cada uno de nosotros conozcamos su voluntad. El segundo hecho es que la voluntad de Dios es planificada. Dios está trabajando en este mundo para hacer su voluntad a base de su plan. En Efesios capítulo 1, versículo 11, encontramos que hay un plan para cada uno de nosotros y que hay un plan general para todo el universo cuando dice: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios tiene un plan general para todo el universo y tiene un plan individual para cada uno de nosotros. Y esos planes están dentro de su soberana voluntad y están dentro de su voluntad moral. El tercero, la voluntad de Dios también es individual y personal. La voluntad de Dios para cada individuo incluye su plan soberano de redención, tal como lo dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque la voluntad de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Dios
tiene un plan individual para cada persona, para cada uno de nosotros, y lo quiere comunicar. La Biblia confirma esto con las historias que encontramos en la Biblia, en la vida de individuos a quienes no solamente Dios colocó en situaciones específicas, en momentos exactos, para propósitos especiales. Y cada una de estas historias está registrada en la Biblia y cada una de esas historias es única. Dios le dijo al profeta Jeremías que antes de que él formase a Jeremías en el vientre de su madre lo había conocido, que antes de que naciese lo santificó y que lo había dado por profeta a las naciones. Esto está en Jeremías 1:5. Cuando el apóstol Pedro se preocupaba demasiado sobre cuál sería el plan de Dios, el plan de Jesús para Juan y cuál sería el ministerio, Jesús claramente le dijo a Pedro, le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Eso está en Juan capítulo 21, versículo 22. Por todas partes que nosotros miremos el universo, vemos que existe una planificación inteligente. Es evidente cuando nosotros podemos contemplar esto. Podemos ver el arreglo de los planetas, las estrellas, cómo Dios en la naturaleza es tan especial con un insignificante copo de nieve, con una flor. Esto refleja esta planificación maravillosa de Dios. Cuando uno ve los peces en el mar, la maravilla de los colores, cómo Dios planificó eso tan especial. Y cómo Dios nos pudo haber hecho a nosotros de una manera tan perfecta, sin que faltase cosa alguna. Dado a esto, nosotros necesariamente tenemos que concluir que Dios, el creador de todo, quien ha podido hacerlo todo según su plan, el creador de todo, que mantiene todo en un perfecto equilibrio, también tiene un plan para cada uno de nosotros, que somos lo más alto de su creación. En el Salmo 32, versículo 8, Dios nos prometió a cada uno de nosotros que nos haría entender, que nos enseñaría el camino en que debemos andar y sobre cada uno de nosotros, dice la palabra, fijaría sus ojos. ¡Qué maravillosa promesa! En el Salmo 37, versículo 23, dice, ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. La ciencia de la astronomía ha registrado la precisión asombrosa del movimiento de los cuerpos celestes y la Biblia nos revela que con esa misma precisión Dios ha fijado el movimiento de los planetas. Con esa misma precisión ordena los pasos de cada uno de nosotros los creyentes. Cada uno de los pasos que damos cada uno de nosotros. Sin embargo, tal como lo dice Isaías 30:21, el Señor requiere que nosotros hagamos algo. Dice que nuestros oídos oigan las palabras que a nuestras espaldas se digan. Este es el camino. Andad por él. No echéis a la mano derecha
ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Si Dios ordena los grandes eventos de la naturaleza, Dios también puede ordenar los eventos de nuestras vidas, y no solo los eventos de nuestras vidas, sino cada uno de los pasos que nosotros damos. El cuarto hecho es que la voluntad de Dios no es el camino del hombre. La voluntad de Dios es a menudo contraria al camino del hombre, porque el hombre siempre quiere andar en su propia voluntad y por donde él quiere caminar. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, la Biblia nos dice claramente que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que nuestros caminos no son sus caminos, que como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. La voluntad de Dios no es siempre el camino que nosotros naturalmente seleccionaríamos. Por eso es importante oír, conocer la voz de Dios para conocer su voluntad. El quinto hecho es que la voluntad de Dios es buena. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios siempre es buena. Aunque en alguna situación que nosotros estemos atravesando, nosotros no entendamos, nosotros desearíamos no pasar por ella. Nosotros sabemos y estamos seguros que si estamos dentro de la voluntad de Dios, siempre, en cada situación, por difícil que sea, Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Recordemos que en el Salmo 37:23, la Biblia nos dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y que Él aprueba su camino. Y que en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Y el sexto hecho es que la voluntad de Dios es progresiva. La voluntad de Dios para cada individuo, que incluye su plan, avanza y aumenta gradualmente. Dios constantemente está trabajando en nuestras vidas. Es un continuo y progresivo proceso de revelar su voluntad a cada uno de nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, la Biblia nos dice que es Dios el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 21, Pablo les escribió a los hebreos diciéndoles que Dios quería que ellos fueran hechos por Dios, aptos para toda buena obra, para que hiciesen su voluntad y que Dios hiciera en ellos lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. La palabra haciendo que aparece en este versículo está en tiempo presente, lo que significa que Dios está continuamente guiando, desarrollando y hablando a cada uno de nosotros según su voluntad y según su plan. Dios nos promete
a cada uno de nosotros una incesante dirección, tal como lo dice Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre. En las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Necesitamos estar conscientes, cada uno de nosotros, que uno de los principales motivos por los cuales tenemos malas relaciones con los demás es porque nos hemos acostumbrado a ser personas egoístas, andando en nuestros propios deseos y en nuestros propios intereses. Y que por eso suponer ha sido una consecuencia de nuestro egocentrismo, que también viene a ser una costumbre arraigada en nosotros, y que esta es la causa de muchos de nuestros problemas. Necesitamos conocer que bíblicamente Dios quiere que nosotros seamos personas de hechos como Él es, y que los hechos básicos que Él quiere que hoy conozcamos sobre Él y de su voluntad a través de su palabra, que los comprendamos bien, es que Él quiere que conozcamos su voluntad, que Él quiere que nosotros conozcamos y entendamos que su voluntad no es improvisada, sino planificada, que su voluntad también es individual, personal, precisa para cada uno de nosotros, que su voluntad no es como la de nosotros, egocéntrica, egoísta, que su voluntad es buena y que su voluntad se revela a nosotros de manera progresiva. Que es el Señor el que nos hace entender y que nos enseña el camino por el cual debemos andar. Así como Él mantiene ordenado todo el universo, así Él puede mantener ordenados cada uno de nuestros pasos. Debemos anhelar con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, que nuestros oídos oigan las palabras del Señor, que podamos poner atención al camino por donde Él quiere que andemos, para que no nos echemos ni a mano derecha ni a mano izquierda, que no nos torzamos. Permitamos que Jehová nuestro Dios nos pastoree siempre. Permitamos que Jehová nuestro Dios sacie nuestras almas en las sequías que nosotros podamos atravesar. Permitamos que Jehová nuestro Dios nos dé vigor a nuestros huesos. Y permitamos que Jehová nuestro Dios pueda hacer de nosotros un huerto de riego, un manantial de aguas cuyas aguas nunca falten, para ser de bendición a otros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu preciosa palabra. Y te agradecemos, Señor, porque podemos encontrar en tu palabra cosas tan especiales para nuestras vidas. Señor, perdónanos si hasta el día de hoy hemos sido personas que suponemos, que por lo tanto murmuramos, juzgamos, sin tener la certeza de lo que está pasando en las vidas de otros
ni tampoco lo que está pasando realmente entre tú y cada uno de nosotros. Padre, perdónanos porque queremos ser ahora personas de hechos, que podamos analizar con absoluta certeza y objetividad lo que tú tienes para cada uno de nosotros y que en nuestras relaciones con los demás seamos personas de hechos, no de suposiciones, porque esa es tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.